Buenas noches, compañeros de la Universidad Rural de Guatemala. Un gusto eh, estar con ustedes esta tarde-noche de lunes 28 de marzo. Voy a dar un minutito o 2 minutitos para que ingresen más compañeros a la clase de hoy. De antemano quiero pedirles una disculpa por parte de mi persona, pues el lunes pasado no, no se pudo impartir el curso. Tal vez yo avisé muy tarde, pero las enfermedades, eh, ustedes ya lo saben, desde la nada. Mi señora esposa tuvo un problema de salud y pues eh, me tocó asistirla y terminamos hasta en un hospital. Entonces por esa razón no pude dar la clase la semana pasada, y ya cuando notifiqué a la universidad pues fue como 5 horas antes, quiero ver, 3 horas antes de empezar el curso. Entonces pido nuevamente una disculpa. Si ustedes, yo la di el día martes, el siguiente día a las 7 de la noche, pero no hubieron conectados, entonces me imagino que no recibieron el aviso con tiempo. Pues sí, como les digo, las enfermedades pues atacan y hay que andarles. Eh, Reitero, una disculpa. Si ustedes necesitan el video de la clase de la semana pasada, con mucho gusto yo se los envío. Solo me escriben un correo. Me imagino que ustedes son un grupo de la organizado, pues solo son 32 personas, entonces puedo enviarle a una persona o a dos o a tres el link, y así pues puedan ustedes ver la clase de la semana pasada. Habiendo dicho esto, compañeros, ya que están todos conectados, pues ese fue el problema que tuve la semana pasada y por ello pido nuevamente una disculpa. Empecemos la clase del día de hoy, eh, que sería la octava clase. Compañeros, estamos en la octava semana del curso de Administración 1. El código es FG064. El tema que vamos a tratar hoy es la segunda etapa, principio o enumerado o enunciado de la administración actual. En este caso sería la organización. Mi nombre es Jorge Vidal, estoy para servirles. Y el objetivo de esta clase es que cada uno de ustedes conozcan cada uno de los conceptos, los elementos de la organización, como su importancia y las etapas que conforman a esta etapa, proceso o principio de la administración moderna o administración actual. El proceso administrativo, primero vamos a tocar un tema. Vamos a conocer algo que ya lo hemos venido viendo, y es el proceso administrativo. El proceso administrativo, quiero que quede clara esta parte, y es de que es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades que se desarrollan dentro de una empresa. Jóvenes, compañeros, el proceso administrativo es lo que se desarrolla dentro de la empresa, son todos los pasos, procesos, principios que se llevan a cabo para llegar a un bien común, a un objetivo común o una meta. Recordemos que estos son de vital importancia para la toma de decisiones y están orientados, siempre van a estar orientados, el proceso administrativo siempre va a estar orientado a, uno, el objetivo común que tiene la empresa, aprovechar los recursos humanos, técnicos y materiales. Recordemos que para llegar a un objetivo común, siempre el objetivo va a tener una meta palpable, una meta trazable hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Todo esto se va a realizar aprovechando de mejor manera los recursos humanos, materiales
o técnicos que tengamos dentro de la empresa. Válgase la redundancia, hay empresas privadas y empresas públicas. La medición de cada una de estas va a ser muy distinto. Una empresa pública pues va a medir en el beneficio que tenga hacia las personas que, valga la redundancia, beneficia o les mejora la vida o las personas que atiende. En el caso de una empresa privada, pues va a ser de acuerdo a qué cantidad de personas llega, pero generando una ganancia para el propietario o los propietarios de esta empresa. Si esa empresa no genera ganancias, pues no está realizando bien su proceso administrativo y su forma de medición, pues no se sabría de qué manera es, pues una empresa privada no va a regalar sus servicios a menos que fuese un organismo no gubernamental o una empresa sin fines de lucro. Estas mediciones son distintas, entonces va a variar la forma en el que la organización se va a plantear. Recordemos que todo paso administrativo va a llevar distintos pasos, procesos o principios. Ya vimos la semana pasada, pues, la planeación. Hoy estamos en la organización. Y recordemos que organización no es más que organizar, ordenar o dirigir al grupo de personas que componen la administración de la empresa. El proceso administrativo es otra de los peldaños que está dentro de la empresa y que va a normar cómo van a trabajar estas personas dentro de la empresa. Los pasos del proceso de administración moderna son los siguientes: la planeación, la organización, la integración, la dirección y el control. Anteriormente yo les presentaba los procesos de la administración según Fayol, que también eran 5. Y es más, les hice una reseña que en el tercer paso discrepaban con la administración moderna. Recordemos también que anteriormente les decía en la planeación que la administración tiene una característica muy importante y que es que se va a adaptar y va a evolucionar a mejorar. O sea, toda evolución es para mejorar o para acoplarse a el mundo actual. O sea, que va a absorber lo mejor de cada persona o cada proponente de la administración. Ojo con lo que voy a decir. Hubieron algunos correos donde personas no pudieron entrar al examen. Hubieron otros correos donde me decían: Inge, pero usted dio 14 principios. Hay una cuestión que hay que separar. En las 5 clases yo en la tercera clase di la administración, los pasos de la administración, pasos, principios o etapas de la administración de Fayol, comparados con la administración moderna o actual. Aparte de eso, di otros principios que eran específicos para la teoría de la administración. Posteriormente vimos el enfoque y también vimos algunos principios. Entonces hay que aprender a separar esta parte de administración. Primero vimos en sí toda la introducción de cómo llegar hasta este momento a la administración moderna, y hoy ya estamos en la organización, en la creación y ubicación de puestos. Esto también puede ser creación, eliminación, ubicación de los puestos, jerarquización, y ahí posteriormente vamos a ir viendo cómo dentro de cada uno de este paso específico se integran conceptos que ya hemos visto, tanto de la teoría clásica de la administración como de las teorías de Fayol y de Taylor, así como también del enfoque neoclásico de la administración.
Empecemos con esto, la organización como entidad, es lo que les estaba diciendo hace unos minutos. La organización como entidad son las personas que trabajan dentro de la entidad para una meta o un fin común, a diferencia de qué es la organización del proceso administrativo, y estos son las organizaciones, estructuras, sistemas. Leamos textualmente lo que dice ahí. Las organizaciones son estructuras y sistemas administrativos creados para lograr metas o objetivos con el apoyo de las personas, usando una forma efectiva de los recursos financieros, físicos, materiales y humanos de la institución. Entonces, nos dice que la organización como proceso administrativo es el sistema para administrar mejor los recursos, palabra que hasta se la subrayo, para que entiendan de qué y comprendamos, compañeros, de que el proceso administrativo, no estamos hablando de la administración, sino que estamos hablando del proceso que norma a la administración de la empresa. Ese es un proceso administrativo y este va a interferir dentro de la forma o la eficacia en que aprovechemos los recursos. Estos pueden ser financieros, físicos, materiales y humanos. Recordemos que cada organización se va a dividir de diferente forma de acuerdo a su necesidad. El establecimiento de las estructuras son necesarias para la sistematización o el sistematismo relacionado a los recursos, pues intencionalmente, ahí sí, como lo decía Kunitz, intencionalmente se van a crear y a reestructurar o quitar. O sea, vamos a crear y conforme el pasar del tiempo dentro de la organización, ya sea privada o pública, vamos a ver si es necesario crear más puestos o reestructurar los puestos o quitarlos, suprimirlos o eliminarlos de trabajo, así como también vamos a establecer dentro de estos recursos qué jerarquías, qué disposiciones en correlación con los puestos se van a obtener. Para lograr estos, vamos a ver cómo trabaja la empresa, cómo trabaja el ente o el ministerio o la asociación o cooperativa o lo que vayamos a administrar o a crear la fase administrativa de nuestra empresa. Pues si estamos creando una empresa desde cero nosotros, pues tenemos que hacer todos estos pasos y ver qué es lo que queremos. De tal manera es que la organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada. Recordemos que en anteriores presentaciones o anteriores semanas veíamos que una organización formal es, textualmente hablando, dice, es una estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. Cuando hablamos de una empresa formalmente organizada, estamos hablando de su acta de constitución, formalización, de inscripción ante los entes respectivos, SAT y la Cámara de Comercio, ¿sí? O el registro mercantil, como se le conoce. Entonces, vamos a conocer cierta cuestión y vamos a saber que una organización es formal cuando esta a su vez se constituye. Para esto va a necesitar un acta de constitución. Una cooperativa como tal va a designar quién es el presidente, quién es el secretario, quién es el tesorero, quién es cada uno de los peldaños que va a estar dentro de la junta directiva. Si hablamos de del ejemplo que les he venido poniendo de una cooperativa, también vamos a hablar de quién es su gerente, quién tiene la representación legal. Todo eso va a ir en su acta de constitución o en su acta de asamblea. Con esto, ellos se presentan a formalizar la inscripción ante los entes respectivos dentro del régimen de Guatemala. Puede ser cada uno de los pasos y procesos lo va a determinar el ente donde se vaya a registrar. Por ejemplo, primero
cualquier persona, desde que cumplimos 18 años, lo primero que nos hacen es sacar el DPI. Posteriormente a haber sacado el DPI, nos piden que tenemos que sacar nuestro NIT. Con la sacada de nuestro NIT nos piden un RTU, un registro tributario único. Entonces, lo mismo es al crear una empresa, al crear un ministerio, al crear una entidad como tal. En el caso del sector privado, pues es el acta de constitución, viene, se norma, y va a la SAT, sacan su RTU como empresa, sacan su NIT y posteriormente ya se trasladan, porque en el registro mercantil o en la Cámara de Comercio no los van a registrar si no tienen personería jurídica, y la personería jurídica se obtiene a través de los registros dentro de INACOP, INGECOP. Entonces tienen que hacer todos los procesos, tienen que investigar para realizar cada una de las inscripciones dentro de cada una de las entidades del Estado para poder ser una organización formal. Una organización informal es el conjunto de actividades de personas sin propósitos común consciente. Entonces, vengo mi persona y 2, 3 de ustedes, pues nos venimos y nos asociamos y bueno, y cada quien pues va a aportar cierta cantidad, pero no tenemos un fin, una meta en común. Entonces somos una organización informal que en cualquier momento podemos desaparecer. Cabe recalcar que cualquier organización de fin cooperativista, si se llega a desintegrar, los recursos o las pertenencias de estas van a ir a terminar a las arcas nacionales, o sea, pasa a ser dueño el gobierno. A diferencia del sector público, como les estaba mencionando, estos pues van a ver que se reintegre dinero, los otros van a ver el bienestar de las personas. Para crear esto también tienen que hacer todo el proceso de inscripción en la SAT y ya los forman como un ente público. Por ejemplo, hágase un ejemplo así breve de 30 segundos. Todas las entidades de la mujer, la CEPREM, la SOCEP, si el presidente los quisiera unir, ya que son secretarías, y formar el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ya como un ministerio, pues agarra todas las secretarías, las consolida a través de un acuerdo de ministros. Posteriormente sale un acuerdo gubernativo en el cual crean un ministerio, le dan un ente jurídico, una personería jurídica, van, lo registran en la SAT y ya es un ministerio como tal. Entonces, no es así nomás, pero es la cadena que se debe de seguir. Después, la importancia de la organización. La importancia de la organización nos permite que se haga una agrupación y distribución eficiente de las tareas y los recursos de la empresa. Esa importancia nos va a decir cuánto trabajo se va a delegar a cada persona y qué responsabilidades va a tener cada persona. Se crean los mecanismos adecuados para que hayan procesos de delegación de autoridad buscando la mayor eficiencia. Recordemos que cada una de las partes de la empresa va a tener cierta responsabilidad y va a tener cierto criterio de autoridad para poder o llamar la atención, incrementar, reducir trabajo, ¿sí? Otro de los principios es que los principios específicos de la organización son, primero, la orientación al objetivo, la jerarquía, la especialización, la responsabilidad, la cadena de mando. Con respecto a esto, si vemos bien los principios de la organización, vamos viendo y podemos detallar algunos. Primero, fíjense que la orientación al objetivo. Recordemos quién nos decía que teníamos que llegar a un objetivo en común. Los dos principales exponentes de la administración, Fayol y Taylor, nos decían los dos que debía de ser un objetivo trazado que tenía que tener la empresa. Ya aquí vemos que en la jerarquía, dentro de los principios de la organización, vemos que enfocan la jerarquía, y la jerarquía nos la decía Fayol, ¿sí? Henry Fayol. Bueno, también toman lo bueno
de Taylor, que dice que tiene que ser personal especializado, pero también tiene que haber una delegación de responsabilidad. O sea, es lo que les venía diciendo anteriormente. La administración va a tomar lo mejor de cada uno de sus exponentes y los va a adaptar a lo actual, a lo moderno, a lo que estamos viviendo, pero recordemos de dónde nace cada una. Por eso la importancia de haber conocido administración, teoría clásica de la administración, enfoque y el enfoque de la administración, ¿sí? Entonces, cada una de esas etapas nos lleva a esto, nos lleva, y pueden constatarlo ustedes al decir, bueno, es cierto, lo vimos. Y cada uno de estos, así como Kunos también hablaba de lo de la organización formal, porque KNOZ fue el que nos habló, Kunos nos habló de la organización formal. Entonces, si vamos viendo y vamos haciendo memoria de cada cosa que vimos, vamos viendo que cada uno de los conceptos que llevan a la administración moderna, pues lo dio alguien con antelación a decir, bueno, el que lo dijo fue Chavenato, ¿no? O sea, todo tiene un orden cronológico en la vida y vamos absorbiendo lo mejor de cada persona. La cadena de mando nos va a indicar los principios y quiénes son y cómo se va a transmitir una orden dentro de la empresa. Yo les voy a presentar 8 etapas que son las más comunes que podemos ver dentro de toda administración, tanto privada como pública, en las empresas, ministerios o todas las empresas que necesitan una organización. Si nosotros nos fijamos en el tipo de organización, vamos a ver estas 8 que les voy a presentar, pero no quiere decir que no hayan más etapas. Dentro de la organización pueden haber más o pueden haber menos, dependiendo del tamaño de la organización. Recordemos que la primera es dividir el trabajo entre las personas involucradas. Cuando hacemos esto, pues vamos a decir, bueno, ¿qué trabajo va a tener la persona encargada? El más alto del organigrama. Recordemos que todas las empresas, si ustedes las ven, tienen que tener un organigrama como tal. Incluso los ministerios, las secretarías del gobierno, pues tienen un organigrama. Agrupar en puestos de trabajo. Ahí es donde ya viene, bueno, esta parte es recursos humanos, esta parte es la parte administrativa financiera, esta parte pues ya es lo que pertenece a vehículos, esto es lo que pertenece a bodegas y así sucesivamente cada organización. Cabe recalcar que esto pueda ser diverso de acuerdo a la empresa. Por ejemplo, un ministerio lo que va a hacer es dividir en diferentes direcciones o viceministerios. Ahí es donde se puede hablar. Por eso es que les digo, ahí las obligaciones o responsabilidades de cada persona se van a combinar en una forma lógica y eficiente mediante la creación de departamentos. Esto para sistematizar la empresa. La persona encargada de bodega no es la que va a decir cuándo salen de vacaciones. Para eso está recursos humanos, porque por ejemplo, si tenemos 120 empleados, pues no quiere decir que solo vamos a partir en 2 o en 3 el área de vacaciones, porque entonces estaríamos reduciendo en una gran cantidad nuestro proceso de personal dentro de la empresa. Entonces lo que va a hacer recursos humanos pues es dividir 10 personas cada mes dentro de todo el personal y quitar uno de un lugar, otro de otro lugar, otro de otro lugar, asignar esa responsabilidad a otra persona y así sucesivamente. Por ello es que les digo, van a ser combinados en forma lógica para sistematizar la empresa y hacerla mejor.
El número 3 dice aclarar los requisitos y seleccionar al personal adecuado para cada puesto. Esto, si lo vemos desde este punto de vista, lo dijo Taylor, porque esto nos va a ayudar a simplificar las funciones, especializando a las personas en su puesto de trabajo para que el trabajo sea más eficiente. La número 4 nos dice establecer el nivel de autoridad y las funciones de cada individuo en el grupo, es decir, jerarquización. Aquí volvemos a introducir, y ustedes ya saben de quién estoy hablando al hablar de jerarquización dentro de la empresa. Proporcionar facilidades y recursos. Otro peldaño que lo dio otro de los que vimos en las primeras 5 clases. Ingresar las actividades de los involucrados en un todo. Entonces, cuando hablamos de esto, pues significa que si nos quedamos solo en dividir y no decirles, bueno, si ustedes no hacen esta parte, los otros no pueden realizar su parte del trabajo y vamos a fracasar. Quiere decir que por no hacerlo ustedes, los siguientes no lo pueden continuar y vamos a fracasar como una empresa. Realizar evaluaciones periódicas. Esto es algo muy importante dentro de toda empresa o entidad de servicio público. Debemos realizar evaluaciones periódicas para ver dónde tenemos los fallos, porque una mala empresa no es la que tiene fallos. Una mala empresa es la que no realiza una evaluación para evaluar el fallo y cómo corregirlo, porque, y ahí entra la octava, ajustar la organización según los resultados obtenidos. Recordemos que cuando realizamos una evaluación, miramos dónde está el fallo, pero tenemos que ver los resultados. Si el resultado, siempre estamos llegando a la meta, pero tenemos problemas, tenemos que hacer un ajuste para mejorar la sistematización de la empresa y así poder obtener un mejor resultado del que ya estamos teniendo. Los componentes básicos del sistema organizacional. Primero vamos a hablar de una estructura organizacional. Cuando hablamos de una estructura organizacional estamos hablando de una jerarquía, estamos hablando de un organigrama, de una estructura específica plasmada que nos va a decir quién es el jefe y quién es el encargado de cada uno de los módulos o de las etapas que tiene el proceso de producción de una empresa o de cómo vaya a ser administrado la administración de un ente. Recordemos que, y aquí viene nuevamente, se los hago ver, especialización del trabajo. Recuerden quién lo dijo. Las personas deben de estar especializadas en lo que van a hacer o en lo que están haciendo dentro de la empresa o dentro de cualquier entidad. La cadena de mando, ¿quién va a girar las órdenes? Porque todos tienen que poder girar órdenes, pero hasta cierto nivel. Y así supervisar los tramos de control o tramos administrativos que le corresponden a cada persona dentro de su cadena de mando. Así también veamos que hay niveles de organizacionales o departamentos. En el caso de entidad pública le podemos llamar niveles de organización. En el caso de una entidad privada que su fin es de lucro, pues le podemos hablar de una departamentalización dentro de su empresa. Y así sucesivamente podemos hablar de la centralización o la descentralización de la toma de decisiones. No por ley todas las decisiones las va a tener que tomar la junta directiva. Puede ser el gerente, pueden ser sus directores de cada uno de los peldaños los que pueden tomar ciertas decisiones. Cuando desligamos toda la toma de decisiones de una sola persona, estamos hablando de que la entidad es descentralizada, pero cuando la toma de decisiones es estrictamente tomada por una sola persona o un ente en la parte superior de la cadena de mando, esta institución es centralizada.
Ahora les presento lo que conocemos como organización de tramos estrechos, que esto no es más que, no es más que un diagrama o una representación gráfica de la jerarquización dentro de la empresa, que ustedes ya conocen el nombre de estos tramos, de estas organizaciones, ¿sí? Y aquí vamos a ver que hay tramos de izquierda a derecha, ¿sí? Que componen cada una de las entes de la empresa. A esto que está dividido en tramos, y van a haber distintas personas encargadas de los tramos, a esto le vamos a llamar una organización de tramos estrechos en este tipo de organigrama. Entonces, hablando del organigrama, podemos tener la persona que toma o la de más alta jerarquía, a ella sola acá. Vamos a ver que tiene 3 personas encargadas de distintos tramos a vigilar, y estas a su vez pues tienen personas a su cargo. A esto le podemos llamar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, le vamos a hablar niveles. Le vamos a decir niveles, que son niveles de mando, prácticamente cómo está organizada la empresa. Y a cada uno de los grupos, tanto de izquierda a derecha, le vamos a llamar tramos. Y estos son supervisados, si se podría decir. Este es el gerente, estos son los directores de cada uno de los tramos que tiene que vigilar el gerente. También tenemos la organización con tramos amplios. En este caso, el gerente es el que va a liderar todos y a cada una de las personas, y no poseen tramos de control, sino que prácticamente es como decir, el gerente toma todas las decisiones, y tal vez uno que otra persona tiene distintas personas a su cargo. Posteriormente les voy a dar ejemplos de dos, una de lo privado y una de lo público, ¿sí? Pero recordemos que también tanto los tramos estrechos como los tramos amplios pueden fusionarse y crear así un organigrama mixto. A continuación les presento que es lo más utilizado en Guatemala, es la organización de tramos mixtos. En este caso vamos a tener tramos estrechos y vamos a tener tramos amplios dentro del organigrama de todas las empresas. Así pues bien, les presento un organigrama mixto de tramos estrechos y tramos amplios en su vez. Quiero que se note bien que esta es una entidad que le he venido poniendo de ejemplo, una cooperativa. Primero va a estar la cadena de mando superior, que es la asamblea de socios. Acá podemos meter que de la asamblea de socios los socios pueden elegir un cierto grupo, un pequeño grupo, que es el que se va a encargar, y es a lo que le vamos a llamar junta de administración o junta directiva. Posteriormente, bajo de la asamblea de socios va a estar el gerente general de la cooperativa, que este va a tener que supervisar 3 tramos, como lo que expuse en el ejemplo anterior, y va a ser el departamento administrativo, el departamento comercial y el departamento de operaciones, dividiéndolo en el área administrativa. Pero estos a su vez van a tener campos amplios cada uno, dentro del cual va a estar en el administrativo contabilidad, tesorería, cartera, recursos humanos. Cada uno de estos pues va a tener una persona encargada y va a tener distintos trabajadores. Pero si podemos ver, ya acá estamos en lo que son tramos estrechos, pero se combina con la de tramos amplios. El mayor ejemplo lo pueden ver donde está el departamento comercial. Tenemos compras nacionales, importaciones, ventas, ya tiene un tramo amplio, pero está dentro de un
tramo angosto. A eso es lo que se le conoce como mixta. Vean el tamañito de una, no quiere decir de que no hayan empresas privadas que tengan organigramas más amplios, claro que pueden haber. Este es un ejemplo pequeño de un organigrama de una organización tanto ni tan grande ni tan pequeña. Por ejemplo, este es el organigrama de la cooperativa que yo les he puesto de ejemplo. Esta está constituida por 180 socios y aproximadamente tenemos 120 trabajadores dentro de la empresa, cada uno distribuido en distintos lados. A continuación les presento el organigrama de un ministerio. Ustedes pueden entrar a cualquiera de los ministerios de Guatemala y poner organigrama del Ministerio de Agricultura, organigrama del Ministerio de Desarrollo Social, organigrama del Ministerio de Salud Pública. Y esos, ahí sí voy a ocupar esta palabra, son unos monstruos de organigramas que ni los vamos a poder leer, solo vamos a ver cómo está constituido. Y este es el organigrama general del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación del gobierno de Guatemala en la actualidad. Y vemos que está compuesto por un despacho ministerial que es el que le pertenece al ministro de Agricultura, y podemos ver que este es un organigrama mixto, pues tiene campos de control. Está el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por donde tengo el cursor. Está el Viceministerio de Desarrollo Económico Rural. Está otro viceministerio aquí de Seguridad Agropecuaria y Rural. Está el Viceministerio del Petén. Si se dan cuenta, ahí tenemos 4 tramos de control. Tenemos un 5.º tramo de control, pero este tramo de control no tiene una persona que lo gobierne, sino que está directamente relacionado al ministro. Esto quiere decir que es un tramo de control ancho, como el que vimos en la segunda parte de la imagen, donde están los organigramas. Y si siguen la primera línea azul que rodea a este organigrama, van a ver un organigrama de campos anchos en la parte baja, así como también otros de campos anchos. Entonces el organigrama de este pues está de una manera mixta dentro de un ministerio, así como este ministerio que es relativamente grande dentro del gobierno. Hay otros más grandes como el de salud, el de educación, que son ministerios muchísimo más grandes con mayor personal. Aquí estamos hablando de aproximadamente 5.800 trabajadores dentro de todo este organigrama. Valga decir que el Ministerio de Educación tiene 60.000 empleados. Entonces el organigrama va a ser muchísimo más grande, 10 veces más grande que este, o más personas dentro de cada uno de los puestos de control o puestos de jerarquización dentro de la empresa, hablando organizacionalmente. Habiendo dicho esto, compañeros, pues no me queda más que agradecerles su fina y valiosa atención, aprovechando que hoy sí pues ya están los 32 compañeros. Quiero volver a pedirles una disculpa, pues la semana pasada no tuve mucho tiempo como para avisar a la universidad, y ellos pues hicieron lo posible para avisarles a ustedes de que no iba a haber curso, pues mi esposa enfermó como 2 horas y media antes del curso, y es bien complicado esta situación. Pero si ustedes desean la grabación de la semana pasada, con mucho gusto escríbanme un correo, yo le envío, y así tienen ustedes el enlace directo para ver la grabación. Yo creo que esta ya está subida en los medios que pueden preguntarle a su secretario,
que están, creo, no sé si estoy mal, yo creo que la tienen subida en YouTube o en el portal de la universidad, si no estoy mal, no estoy seguro dónde la suben, pero ya está subida. Pero si ustedes no la han visto, con mucho gusto yo les doy el enlace Drive y ustedes la pueden ver. Para mí ha sido un placer, agradezco su fineza, agradezco y pido disculpas nuevamente. Muchas bendiciones para ustedes en esta semana, éxitos en todo y siempre recordemos pedirle a Dios por sobre todo. Muchas bendiciones para ustedes. Dios con ustedes, compañeros.